Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'milutat shalom anubat ben Torah. Bendito eres tú, eterno Elohim, Rey del universo, que nos conocemos con tu estudio sagrado de tu palabra, etc. Les decía que la parashá de hoy es la parashá Miketz. Miketz quiere decir al fin, al cabo, al final. Abarca desde el libro de Bereshit 41:1 al 44:17. O sea, Génesis 41:1 al 44:17. Empieza esta enseñanza de Torah en el Zohar diciendo: los justos, los piadosos, que comprenden el accionar de su Creador, aceptan el sufrimiento con regocijo. O sea que el que es justo y piadoso y ha querido su Creador, cuando viene el sufrimiento se regocija. Parece algo raro esto, ¿verdad? Cómo uno se va a gozar y disfrutar en el sufrimiento. Pero los sabios enseñan que el que ha querido su Creador acepta el sufrimiento con gusto. Pero en los mundos superiores, o sea, arriba, en los cielos, aunque decía la vez pasada que no hay un concepto de arriba o abajo, es solo una parte de la expresión para entender los mundos superiores. Entonces, en los mundos superiores se gesta su recompensa. O sea, el justo está acá, está sufriendo, comprende la voluntad de su Creador y se está regocijando acá, pero en los cielos ya se está escribiendo su recompensa. La forma que él está actuando. Porque la actitud del justo es la aceptación de la voluntad de Hashem. Tal fue el caso de Yosef, que pasó 12 años en prisión. Y todavía le agregaron 2 más. No hubo rebaja de pena. Todavía le pusieron 2 más. Pero según la enseñanza que dan los sabios, esos 2 años adicionales fueron, aquí mucha atención, esos 2 años adicionales que le pusieron a él fueron, pues ahora son 2 años más. Según la enseñanza que dan los sabios fue porque él confió en el copero. Él confió en el jefe de los coperos. Él no hubiera apoyado su confianza en el hombre, porque él pensó que el hombre lo iba a sacar de esa situación. Él debía haber puesto su confianza plena en el Eterno y depender exclusivamente de él, o sea, de Hashem. Y aquí nosotros aprendemos algo, que cuando estemos pasando por algún sufrimiento, no confiemos en nadie más que en el Eterno. Si estamos pasando por un problema de salud, está bien, tomemos el medicamento que la doctora receta. Pero no confiemos en el medicamento. Ay, yo tengo fe que esta pastilla me va a caer bien. No. Confiemos que el Eterno a través de la pastilla me va a curar. Yo no estoy confiando en el hombre.
Bendito sea el Eterno, ¿verdad? Por todo lo que el Eterno ha dejado en este mundo para ayuda nuestra. Pero debemos de confiar más en el Eterno que en las circunstancias que nos rodean. Ay, si no hubiera sido por el Habertal, no hubiera salido ese problema. Le van a poner 2 años más. No, el Haber lo usó Hashem para salir de tu situación, pero el que hizo todo fue Hashem. Entonces hay que confiar en el Eterno en todas circunstancias. Y cuando venga un sufrimiento, gozarnos. Hashem. Gansu le Torah. ¿Qué quiere decir Gansu le Torah? Todo ayuda a bien. Por eso Yosef tuvo que rectificar. 2 años pasaron para que el jefe de coperos se acordara de él. 2 años. Era ahí, como ¿se acuerda que le interpretó el sueño al copero? Y le dijo al copero, mira, cuando te restituyen el puesto y te acuerdas de mí, hablas de mí con el faraón. Él estaba poniendo su confianza en el jefe de los coperos, no en el Eterno. Entonces, el copero se olvidó de José durante 2 años. Entonces, José tuvo que rectificar. Según la enseñanza que dan los sabios, rectificar no se refiere a lo que podamos nosotros considerar como corregir o reparar. No. Según el Zohar, rectificar es en el caso de algo que está desviado y que hay que ser reparado. ¿Cómo así? No es lo mismo lo que está diciendo, no te lo explico. Es decir, que rectificar disponer de algo para que pueda actuar del modo correcto. Esa es rectificar. Rectificar es que yo voy a hacer las cosas de tal manera que ahora voy a estar en lo correcto. No rectificar en el sentido de sincera o sincero. Porque ¿saben ustedes de dónde viene la palabra sincera? ¿Sí? Cuando una estatua antes se resquebrajaba, entonces la reparaban, le colocaban cera para repararlo. Entonces cuando una persona iba a comprar la estatua, decía, es sincera. O sea, si no tiene defecto, es sincera. Pero en el caso este no es asunto de reparar algo así con Yosef, sino que es prácticamente la acción de prepararme y disponerme de modo que mis actos reflejen la divinidad que en un momento dado pude haber perdido. Eso es rectificar. Si usted dejó de confiar en el Eterno, ¿cuál sería la rectificación? Pensar que nos hemos equivocado y que tenemos que estar bajo la voluntad del Eterno. Ese es rectificar. No es como reparar algo. ¿Sí? Ejemplo, rectificar mi persona o rectificar su persona es prepararse usted y disponerse de modo que el Eterno haga su voluntad en usted. Ese es la rectificación. Otro ejemplo que podríamos tomar de la Torá es que nuestro padre Abraham, nuestro padre Isaac y nuestro padre Jacob, en su estado de rectificación, son el carruaje de la divinidad.
O sea, ellos vinieron a hacer algo para estar en lo correcto. A través de ellos, los mundos superiores, los mundos supremos, lograron manifestarse. Ahora el mundo empezó a sostenerse o se sostiene, dicen los sabios, por mérito de los justos. Pues el mundo se sostiene por medio de los justos, porque los justos se apegan a la divinidad, se apegan a Hashem, ¿sí? Y entonces hacen lo correcto y hacen el tikkun del mundo. ¿Me saben entender? Si me están a entender, así. Si no, así, entonces le explico de mejor manera. Entonces los justos son los que sostienen al mundo. Ahora, ¿quién es un justo? ¿Quién es un sádico? Yo he explicado varias veces qué es un sádico. Pero ser un justo solo se logra a través del estudio y práctica de la Torah. Muchos dicen, un justo solo es justo si estudia Torah. No, yo le añado practicar Torah. Porque no es solamente porque se sepa Torah que yo soy justo. Yo soy justo cuando practico la Torah. Y siempre he enseñado yo. ¿Qué he enseñado? Una cosa es la sabiduría y otra cosa es el entendimiento. La sabiduría es saber la voluntad del Eterno y el entendimiento es hacer la voluntad del Eterno. ¿No se acuerda usted que a veces usted le dice a sus hijos, sí, cuando se portan mal? Yo te he enseñado que te portes bien, como que no entendés, ¿verdad? Ahí está, porque no practica lo que se le ha dicho. Así en términos tan sencillitos. De esto enseñan los sabios que una persona debe esforzarse en el estudio de Torah y practicar Torah. Eso se repite mire, en los libros de Torah, en todos los libros que han escrito los sabios, siempre se habla de estudiar y practicar Torah. Siempre. Parece repetitivo esto, pero es lo que enseñan los sabios. Y los sabios enseñan que todo tiene que ser repetitivo para que se nos quede. Lo que antes fue dicho debe ser dicho otra vez. ¿Para qué? Para que se nos quede. Por eso, cuando antes estudiaba no había Torah escrita. Solo había Torah oral. ¿Qué significa la Torah oral? Significa que se transmitía solamente de forma verbal el estudio de Torah. Entonces todos los estudiantes no estaban ahí con un lapicero anotando, sino que tenían que aprender de memoria la Torah. Entonces por eso se repetía y se repetía la enseñanza hasta llegar al momento que habían entendido la Torah. Es una práctica nuestra, estudiar y estudiar. Tal vez sea repetitivo, pero hay que estudiar para que se nos quede. Y el estudio de Torah hay que hacerlo, dicen los sabios, día y noche. Día y noche. Hay que hacerlo. Para saber comprender el sentido de los preceptos, de los mandamientos y la profundidad del servicio al Creador. En veces yo me siento mal conmigo mismo porque me quiero dormir temprano. Pero ya me acostumbré a dormir como el caballo, decía del rey David, así decía, por ratitos. Yo me despierto, luego pongo el celular para estar escuchando una enseñanza y me quedo dormido otra vez. Me despierto, vuelvo a poner. ¿Tú has subido a veces la enseñanza? ¿No? Y así pasó toda la noche. Pero así era el rey David. Bueno, yo no me voy a comparar a él, ¿verdad? Porque es un gran sádico.
Pero así era el rey David. Dice que él no dormía. El sueño del rey David era como el caballo. Por ratitos dormía, en el día y en la noche. Entonces, estudiar día y noche se llegan a comprender la profundidad de los preceptos, de los mandamientos en el servicio de Hashem. Así lo hacen los justos. Los que realmente son sadiquín no se distraen en el estudio de Torah. Siempre están estudiando Torah. Siempre están estudiando Torah. Aunque a la vista de los demás se encuentran ocupados en actividades cotidianas, en actividades mundanas, en actividades materiales, aunque a la vista de ellos parezca, pero la mentalidad del Sadik está en Hashem. ¿Cómo así? Mire, usted va a su trabajo, va en el bus, en el bus, de la camioneta, se recuesta y tal vez la gente dice, este va durmiendo y tal vez su pensamiento se va meditando en Hashem. Está haciendo su trabajo, no importa cuál sea su trabajo, pero su mente está en el Eterno. Abacados, que todo me salga bien. Si es contador, que no me equivoque en estos números, pero su pensamiento está en el Eterno. No se distrae por las cosas de este mundo. Está pintando el carro. Abacados, que esta pistola no, ¿cómo haría usted, More? Que esta pistola no se me enjute con la pintura. Pero su pensamiento está en el Eterno. Entonces dicen los sabios, los justos estudian día y noche, y aunque aparentemente estén ocupados en actividades mundanas, dice, están pensando siempre en su Creador. No se desvían en un momento de su Creador, siempre están pensando en Él. Y ellos se fortalecen, dicen los sabios, con el árbol de la vida. ¿Cuál es el árbol de la vida? Es el que está aquí atrás de mí. La 10 miró. Ellos se fortalecen con el árbol de la vida. Por eso está escrito, dice, en el libro de Mishleu, que es Proverbios 3:18. Es un árbol de vida a los que se aferran a ella. Él lo dice en Haber cuando pasa con la Torá. Es un árbol de vida, dice, a los que se aferran a ella. ¿Cuál es nuestra sagrada y bendita Torá? ¿Y cuál es el árbol de la vida? Las 10 semanas. Pero también nuestra Torá es sinónimo de las 10 semanas. Ahorita les explico. Cuando el hombre se fortifica con el árbol de la vida, o sea, la Torá, también se fortifica con el árbol de la vida, las 10 virtudes. Y se fortifica en el mundo venidero. Se fortifica en el mundo venidero. Lo que debemos de comprender, que lo que el Zohar enseña, que nosotros debemos de esforzarnos por estar siempre pegados a nuestro Creador, pensando en Él día y noche, estudiar día y noche cuando podamos, ¿sí? Porque cuando las almas salen de este mundo, dice, ahí en la parte del Zohar habla de esto, de los mundos superiores. Cuando las almas salen de este mundo, en correspondencia va al nivel espiritual que tengan. Cuando abandonan el cuerpo, cuando abandonan este mundo, ellos llevan un nivel espiritual. Y van a entrar a obtener en los mundos superiores una recompensa
al nivel espiritual que lleven. Una vez yo enseñé así, haciendo un drash, una figura, que cuando nosotros partamos de este mundo, allá en los otros mundos hay niveles de luz, que son niveles espirituales. Y el mismo nivel que nosotros logremos alcanzar en este mundo, este mismo nivel al partir de este mundo va a ser el nivel que nos corresponde en los mundos superiores. No más, ni menos. Entonces ahí hay grados espirituales y hay grados de luz. El nivel será de acuerdo, dicen los sabios, al aferramiento que tuvo del árbol de la vida. O sea, cuánto tú amaste a la Torá, cuánta luz obtuviste en este mundo, así será cuando partas de este mundo. Si no alcanzaste un mayor nivel de luz, no pretendas alcanzar lo mejor en los mundos superiores. Entonces el nivel que tú lleves, así será el nivel y grado de luz que vas a obtener en los mundos superiores. Es decir, nuestra Torah, de acuerdo al empeño que le pusiste a aprender Torah y practicar Torah, entonces vas a obtener nivel de luz. ¿Caso contrario, no? Yo cuando hago mi tevilá, porque el tevilá se hace siempre, ¿sí? En cada Shabbat, cada Rosh Chodesh, y a veces cuando los martes también hago mi tevilá, porque hay estudio de Torah el martes, estudio de Torah el jueves, hago tevilá. Entonces yo siempre hago mi tevilá cuando estudio de Torah, siempre. Y trato la manera de hacer de bañarme, diríamos así, ¿verdad? Los días que tengo estudio de Torah para hacer mi tevilá. Y entre la tevilá, yo le digo al Eterno, Abacadosh, que tu celo no sea parte de mí. Entre otras cosas, ¿verdad? Yo digo que el Jumá, Binah, Da'at esté conmigo, ¿eh? Que la perspicacia, la inteligencia sea para conocer las personas que me rodean, sí. Pero entre eso digo que tu Selec no sea parte de mí. ¿Qué es el Selec? La imagen del Eterno en ti. ¿Qué decimos nosotros cuando hacemos nuestra tefilá de Shaharit? ¿Qué decimos? Hay una parte donde nosotros decimos que caigamos bien, ¿no? Que sea agradable a tus... ¿Cómo es ese texto? O sea, ya se me fue ahorita. Que sea agradable ante tus ojos y ante los ojos de los que nos vieren. Algo así. ¿Cómo es? Ante los ojos de todos los que nos vieren. Ante los ojos de... O sea, que nuestra presencia en todo lado que estemos sea agradable. Que siempre tengamos buena vibra y no mala vibra. Y entonces el ser de Hashem se va a reflejar en ti. Porque tú eres una persona que siempre en tu mente está el Creador. Siempre está Él. Entonces en los mundos superiores se manifiestan grados espirituales. Uno dice por encima de otros. En un drash, en un drash, el árbol de la vida es como un árbol, pero de cabeza, donde la raíz está en los mundos superiores. Ahí está el tronco, el tallo, el tronco, hay ramas, hay, ¿qué más? Hojas, ahí está la raíz del cuerpo.
Ellos son grados, dice el Zohar, elevados uno por encima de otros. Son grados. Y el alma, dependiendo de su entrega al estudio de Torah y la práctica de la Torah, así será el nivel que le corresponda en los mundos superiores. Por lo tanto, todo va a depender del estudio y práctica de la Torah. Va a depender de actos de buenas acciones, de buenas obras, el lugar que te mereces en los mundos superiores. Por eso es que todos vamos a diferentes lugares, no al mismo lugar. Y va a depender de la entrega y la dedicación en la práctica de la Torah que realicemos en este mundo. Bien, se lo voy a explicar de otra manera. Miren, ¿para qué estudiamos Torah? Para saber Torah. ¿Pero es solo para saber Torah? No, es para practicar la Torah. Y cada vez que yo practico la Torah, mi cuerpo y mi alma se llenan de luz. Y la intensidad de la luz va a depender mucho de cuántos mandamientos hago. Y no solamente eso, ¿cuál es la intensidad con que yo hice el mandamiento? Usted va a llenar su vasija de luz. Y entonces cuando usted fallezca, parta de este mundo, lo van a llevar cabalmente al mismo nivel de luz que usted fabricó en este mundo. Por eso en hebreo, o sea, en el estudio de Torah, nada es regalado. Nada es regalado. Como aquel concepto que se manejaba antes. Y yo les decía que yo fui profesor de teología, ya estudié teología, etc. Pero antes se manejaba el principio que todo era un regalo del Eterno. ¿Sí? Por ejemplo, cuando se mencionaba la palabra gracia, ¿qué es gracia? Decían el regalo de Hashem. Nadie decían Dios, ¿verdad? Un don inmerecido. En el judaísmo no. En el judaísmo todo se merece. Nada es regalado. Todo lo que se siembra, se cosecha. ¿Para usted? ¿Quiere tener salud? Ah, cabrón, yo quiero ser sano. Cumple con la ley de Calcut. Cumple con los mandamientos. Entonces te va a ganar tu salud. Ah, vagador, yo quiero ser bendecido económicamente. Cumple con los mandamientos que tienen que ver con la economía. Tú vas a trabajar tus bendiciones, entonces aquí nada es regalado. Y en los mundos superiores, menos. Tú trabajaste tu nivel de luz acá, y ese nivel de luz que tomaste, esa intensidad de luz, porque miren, la luz es, les voy a poner un ejemplo muy sarcástico, pero la luz es como, por ejemplo, las bujías. Ustedes han comprado focos. ¿De cuántas watts quiere su bujía? De 60. No, esa no alumbra mucho, dice uno. Mejor deme de 80. Y cuando el pueblo está en la bujía, dice, no, todavía está la luz está muy baja, deme de a 100. ¿Verdad que sí? Entonces, lógicamente, si tú llevas en tu alma una bujía de luz de 60 watts, ese es un ejemplo sarcástico. Y te van a colocar en un lugar de luz de 100 watts, no vas a estar cómodo. La mucha luz te va a dañar, te va a ofender. No estás preparado para ese nivel de luz.
Entonces, ¿qué vas a decir tú? No, ayer sí, bájame a los 60, que ahí sí estoy bien. Entonces, dependiendo de la entrega, la práctica, la Torah que realicemos en ese mundo, así será nuestro grado de luz que obtengamos en el mundo superiores. No es difícil de comprender este principio. Si nosotros entendemos la actitud que tuvo David Hamelech en este mundo, entenderemos la actitud de cada uno de nosotros y vamos a entender el nivel espiritual que hayamos logrado, que hemos establecido nosotros. Es fácil de determinar cuál es mi nivel de luz que yo tengo. Es fácil. ¿Cómo se llama aquellos aparatos con que se miden la luz? ¿Ah? Amperios. ¿Ah? Ah, bueno, multímetro. Pero aquí no necesitas un multímetro, aquí lo que necesitas es entender, tú evaluarte y ver tu nivel de luz. ¿Cuál era el nivel de luz en la Ouija Melech? Era grande el nivel de luz. Su alma, el alma de la Ouija Melech, siempre quería estar en el templo. Él se ocupaba en sus cosas del reino, pero él tenía un momento ¿qué? De descanso al templo. La Ouija Melech dice que tenía sus ocupaciones un momentito al templo. Por eso él decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Hashem iremos. Le fascinaba estar en el templo. Le fascinaba estarle cantando al Eterno sus salmos. Le fascinaba estar en conexión con el Eterno. ¿Qué nivel de luz tenía él? Grande. ¿Sí? Entonces tú puedes conocer tu nivel de luz. Él decía, es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. De Jeremías 84:10. El anhelo de su corazón era estar siempre en el templo. Entonces, ¿cuál es tu nivel de luz? ¿Te cuesta venir a estudiar Torah? Ah, ahí va tu nivel de luz. Porque cuando el nivel de luz es grande, uno anhela estudiar Torah. Hoy es Shabbat, dice, no, falta Shabbat. ¿Qué es Shabbat? El día de bendición del Eterno. No falta Shabbat, porque tu nivel de luz está elevado. Pero si el nivel de luz está bajo, ¿qué va a pasar? Te va a atraer más el mundo que los grados espirituales. Tú ya no vas a disfrutar tu momento espiritual, sino vas a sentir pesado tu momento espiritual. ¿Vale? Entonces la espiritualidad que se manifiesta en nosotros nos hará actuar para encaminarnos a nuestra yeshiva a estudiar Torah. Es el nivel espiritual. Lógicamente, ahí podemos hablar de la elección, podemos hablar de tu libre albedrío, pero el nivel espiritual del alma, de acuerdo con está, vas a anhelar estar tan cerca del Eterno. El alimento del alma está basado en el estudio de Torah y en la práctica de la Torah. Y de la manera que nosotros anhelemos estudiar Torah,
Así será nuestro anhelo de encaminarnos a la yeshiva, a la sinagoga, a estudiar Torah. Ahí sí que va a depender del anhelo, va a depender del nivel de luz. ¿Parece? A veces, a veces yo soy un poco pesadito, pero no sé, a veces me sale el Maldonado, porque cuando hablo con el Calderón soy un poquito misericordioso, pero cuando sale el Maldonado, por eso es Maldonado. Pero a veces, ya se me olvidó que iba a decir, así no quiere. Pero en una oportunidad de un joven, que una vez se puso a orar conmigo, y cuando él oraba, por supuesto que no digo nombre, cuando él oraba, lloraba. Cuando él oraba, yo nunca dije que era la noche, así lloraba. Pero faltaba mucho la sinagoga, ¿eh? Él sabía que estaba fallando, que le perdón llorar. Él no siempre ver a una persona llorar quiere decir que está bien espiritualmente. Una persona cuando está bien espiritualmente bien, digo yo, no falta Shabbat. Aunque sea todo frito ahí, pero está en Shabbat. Está Baruch Hashem. Hay otros que se van de Capiusa. ¿Qué es eso de Capiusa? Se me fue. Hay otros que se van a pasear, a algo así, ¿no? En lugar de estar en la yeshiva, yo veo su nivel espiritual. Dios. Ya el Morea se está tronando otra alma más, digo. Ya, pensando está el Morea ahí. Bueno, sigamos. Al cabo de 2 años, este número marca la dualidad, lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, la luz y la oscuridad. Entonces aquí viene el sueño de Parot. Después de 2 años, la dualidad. 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Las 7 vacas gordas pertenecen al grado de la bendición, al grado de la cadushá, al grado de la abundancia espiritual. Esto es un grado supremo, dicen los sabios. Y las vacas flacas son de mala apariencia. Son 7 grados de abajo. Por lo tanto, las 7 vacas gordas vienen del lado de la santidad y las 7 vacas flacas vienen de los grados de impureza. Bueno, se lo voy a explicar así para que comprendamos, siguiendo el orden del estudio. Cuando el grado espiritual de luz está bien, el uno está fuerte, intenso, uno está dentro del rebaño de las vacas gordas. Pero cuando uno está todo delgado, espiritualmente, que no quiere materialmente, uno está en el grado de las vacas flacas. Entonces lo que nos enseña esto es que nos tenemos que esforzar para salir de los grados bajos que traen mucho sufrimiento. Los grados bajos traen mucho sufrimiento y los grados de impureza traen sufrimiento. Usted va a decir, pero el sufrimiento hay que gozarse uno. Sí, correcto, pero cuando uno está con el Eterno. Pero estando uno espiritualmente bajo y sufre, esto ya no viene ese sufrimiento de regocijo, sino realmente una persona que el nivel de luz está bajo, realmente empieza a quejarse. Porque no entiende los grados superiores. Una persona que está en su nivel espiritual en altos grados y viene el sufrimiento se regocija porque comprende la voluntad de su creador.
Pero una persona que está en grados bajos de luz, vive el sufrimiento, esta persona no entiende el sufrimiento. Pero por eso dice que el justo se regocija cuando sufre, porque sabe que él es, porque le voy a poner así fácil el asunto. Es así como les he enseñado hoy, que todos los días nuestra mente tiene que estar conectada con el Eterno. O sea, lo que les digo, vida, ¿sí? Tiene que estar conectado con el Eterno, siempre. Estudiar Torah día y noche, estar conectado con el Eterno, estar estudiando Torah, estar practicando Torah, estar buscando la elevación espiritual para subir los grados superiores. Entonces viene un sufrimiento, él entendió la voluntad del Eterno, porque sabe que esto es para bien de él. Pero el que tiene su grado bajo empieza a decirme, yo estoy en la Shabbat, que yo doy terumá, que yo doy esto, que doy lo otro, y siempre estoy, el dinero no me alcanza, y empieza a quejarse porque su nivel espiritual está bajo. Entonces debemos de elevarnos para disfrutar de las abundantes bendiciones espirituales y materiales que están representados en las vacas gordas de hermosa apariencia. Yo los miro aquí y digo, ay, qué hermoso está. Dios está flaco. Él necesita ayuda, está flaco. ¿Para qué es fácil determinar? Usted puede determinar ahora su nivel de luz que tiene. Ya lo me dejé.